grabar, ya. Entonces, ahora nosotros, como ya hemos hecho la función para capturar los datos en las cajas de mi formulario, ¿no? Entonces, yo voy a crear ahora una función para que cuando yo apriete modificar, ¿no? Para que cuando yo apriete modificar, directamente me cambie el valor del que yo estoy optando a cambiar, ¿ya? Tanto sea en el nombre, tal vez me he olvidado de poner su segundo nombre, tal vez me he olvidado de poner su segundo apellido, o en la fecha de nacimiento me he equivocado, ¿no? Entonces, yo voy a habilitar este botón de lo que se refiere a modificar. Para eso lo mismo, ¿no? En mi clase conexión me voy a crear una función que diga actualizar, ¿no? Entonces, yo voy a ir debajo de este formulario, ¿no? Acá, debajo de esta función. Entonces, vamos a crear nosotros una función de tipo cadena porque vamos a utilizar el retorno de valor. Me va a decir si se ha actualizado o no se ha actualizado los datos. Vamos a retornar un mensaje de tipo cadena, ¿no? Entonces, mi función se va a llamar actualizar, ¿ya? Entonces, a esta función yo tengo que recibir parámetros, ¿no? Lo mismo que los anteriores. ¿Qué parámetros voy a recibir? Los 4 que se manejan, ¿no? Voy a recibir el ID, voy a recibir el nombre, el apellido y la fecha. Entonces, voy a recibir lo que se refiere el ID, voy a recibir lo que se refiere al nombre, a lo que se refiere el apellido y finalmente lo que se refiere la fecha. Entonces, yo voy a recibir, por ejemplo, esos 4 valores de parámetros. ¿Para qué? Para poder modificar los datos dentro de mi tabla. Porque dentro de la tabla voy a hacer la modificación, ¿no? Porque en el anterior simplemente, ¿qué hemos hecho? Hemos capturado los valores de acuerdo a un ID. Entonces, como ya he capturado, yo puedo modificar ciertos datos y esos datos se van a ir a guardar a la misma tabla y en la misma fila, ¿no? No va a guardarse en una nueva fila. Porque si yo utilizaría el comando simplemente del insert, como nueva fila me guardaría. Pero en este caso vamos a utilizar otro comando. Entonces, como voy a recibir esos 4 valores, mi función, no se olviden, estoy utilizando de tipo cadena para que retorne un valor de mensaje. Entonces, yo voy a retornar un mensaje en mi variable salida y le voy a decir que se actualizaron los datos y va a ser de forma correcta. Se actualizaron los datos. Ese mensaje me va a retornar si es que realiza la operación. Entonces, lo mismo que en mis anteriores ejemplos, voy a utilizar lo que es el try catch, ¿no? Para detectar ese error. ¿Ya? Si se han dado ese try catch es interesante porque en el anterior que hemos utilizado, cuando yo lo borraba en el campo de la ID, han visto, se salía mi programa. Ahora con el try catch ya no se ha salido, ¿no? Entonces, en el catch, como va a detectar un error, directamente actualizaré esa mi variable salida, ¿no? Y le daré un mensaje de que no se actualizó, ¿no? O no se actualizaron los datos. No se actualizó. Entonces voy a poner y le voy a imprimir lo que es la variable x de la excepción, ¿no? Que sería x.toString. Ahí, ¿no? Ahora en el tree tengo que realizar las operaciones de modificación de datos en la tabla. Entonces dentro del tree voy a realizar esa codificación. Entonces, para empezar, yo voy a utilizar un comando, ¿no? Un comando SQL, parecido a los otros, ¿no? Entonces, utilizaré el cmd, que va a ser igual a new SQL coma, ¿no? Al SQL coma. Entonces, dentro del SQL command, voy a utilizar un comando SQL. Entonces, los comandos SQL que hemos visto, por ejemplo, hasta aquí, ya han sido los que hemos utilizado, por ejemplo, lo que es el select, ¿no ve? Desde un principio que hemos visto. Primero hemos visto lo que era la inserción, el insert, ¿no ve? Insert into persona. Este comando del insert, ¿qué hace? Inserta nuevos datos en la tabla, como nueva fila, ¿no ve? Eso es lo que hace el insert.
Después hemos visto lo que se utilizaba el select, ¿no? El select asterisco persona es para seleccionar los datos desde la tabla persona. Y le puedo dar una condicionada, ¿no? Cuando el ID sea igual al ID. Pero ha habido otros casos que hemos utilizado sin la condicionada, ¿no? Simplemente le hemos dicho así. Select asterisco from persona. Seleccionar todos los datos de la tabla persona. Sin ninguna condicionada, sin where, sin nada. Directamente. Entonces, ahora, para utilizar la modificación de datos, vamos a utilizar la palabra reservada update. Entonces, el update significa para modificar datos. ¿No ve? La palabra acrónico de lo que es el CRUD, ¿no ve? Ya estamos en el U, lo que es el update. ¿No ve? Entonces, yo voy a decirle acá modificar o actualizar, pónganse el update, si lo traducimos al español, actualizar. ¿No ve? Actualizar en mi tabla, que se llama mi tabla persona. Actualizar en mi tabla persona los siguientes datos, estoy diciendo aquí. Set. Actualizar en mi tabla persona los siguientes datos. ¿Qué voy a actualizar yo? No voy a actualizar el ID, porque el ID lo estoy utilizando para buscar, ¿no? Lo que voy a actualizar va a ser el nombre, el apellido y la fecha. Entonces yo le voy a decir actualizar en la tabla persona los siguientes datos. ¿Ya? En mi campo nombre, ¿no ve? En mi campo nombre, que actualice, ¿no ve? Al nuevo valor que va a recibir esta función. Entonces, a estos valores que van a recibir, que va a recibir el nombre, el apellido y la fecha. Entonces, como cuando recibo cadena, ya les he dicho, ¿no? Es dos comillas simples, dentro de eso dos comillas dobles, dentro de las comillas dobles dos signos de más, y recién le pongo la variable, nombre. Entonces, coma, ¿no ve? Me voy a mi siguiente, que sería mi siguiente campo, el apellido. ¿No? Apellido. Entonces, apellido va a ser igual a, como voy a recibir una cadena, lo mismo. Dos comillas simples, dentro de las comillas simples, dos comillas dobles, luego internamente dos signos de más, y dentro del más la variable, que en este caso sería apellido. Y finalmente voy a recibir lo que se refiere el apellido, si es que ha modificado. La fecha de nacimiento en este caso. Entonces le diré el nombre de mi campo, que es fecha nacimiento. Va a ser igual. Mi fecha de nacimiento igual sigue siendo de tipo cadena. Entonces, dos comillas simples, dos dobles, dos signos de más y el campo fecha. Listo. Entonces, ya le estoy diciendo que modifique esos datos hasta mi variable fecha. Pero ¿cuándo va a modificar esos datos? Entonces, tengo que utilizar el operador where. Esos datos quiero que cambie cuando el ID, ¿no? Porque el ID que he identificado yo, sea igual al ID que estoy recibiendo. ¿Ya? Ahora, acá vuelvo a repetir, ¿no? El ID, fíjense que voy a recibir, es de tipo entero. Como es de tipo entero, ya no utilizo las comillas simples, directamente las dobles. Y de las dobles el signo de más y le pongo el ID. Entonces, ahí yo le estoy definiendo directamente que me hace la comparación y le doy que realice toda esta operación desde mi conexión CM, ¿no? Que es lo que estoy realizando arriba. Entonces, todo este es el comando para modificar los datos. ¿Ya? Entonces, yo les estoy diciendo, actualizar los datos en mi tabla persona, desde los campos, nombre, apellido, fecha de nacimiento, cuando, estoy diciendo, el ID sea igual a ese número que estoy recibiendo. Entonces, si por ejemplo yo voy a colocar el 333, ¿no? De nombre pone Rosa Peláez, 15 de julio del 21. He completado a Peláez Pérez. Entonces va a modificar, Rosa lo va a mantener. Aquí va a aumentar Peláez Pérez.
Aquí lo va a mantener 15 de julio del 2021. Where, digo, ¿no ve? Cuando el ID sea 333. Entonces, en toda esta fila va a realizar esa modificación de datos. Eso va a ser en toda esta línea de comando lo que es el update, modificación. ¿Ya? Entonces, una vez que yo haya ejecutado ese código, le tengo que dar siempre el execute new no query. ¿Vale? Entonces, cmd punto execute no query. Ahí está. Entonces, ahí está ejecutando lo que se refiere a ese comando. ¿Ya? Entonces, ya actualizado. Entonces, si ya actualizado el dato, tengo que retornar un valor, ¿no? Entonces, ¿qué voy a retornar? Retornaré salida. ¿No? Un mensaje voy a retornar. El mensaje que voy a retornar va a ser, se actualizaron los datos. Si es que hubiera habido un error, hubiera saltado aquí. ¿Y qué hubiera retornado? No se actualizó. ¿No? Directamente. Hubiera retornado esa parte. Entonces, ya está realizado lo que se refiere mi función de lo que se refiere a la modificación de los datos de acuerdo a los campos que he recibido. Ahora, mi función ya está hecha. El siguiente paso es de realizar, por ejemplo, la codificación en el botón modificar. Esa es la segunda parte que me toca realizar ahora. En el botón modificar, entonces, ¿qué haré en el botón modificar? Haré pues el llamado a esta función de actualizar, ¿no? Le voy a llamar a este actualizar y le voy a mandar el ID, le voy a mandar el nombre, le voy a mandar el apellido y le voy a mandar la fecha de nacimiento. Cuando yo apriete este botón. Entonces, si yo ingreso a este botón, voy a realizar una codificación. Directamente mandándole datos a esta función de acá. Entonces, yo le voy a mandar directamente los datos desde este botón modificar. Ahora, cuando yo le voy a mandar datos, para que me realice una función, ¿qué es lo que me va a retornar? Me va a retornar un mensaje, ¿no? De que se actualizó o no se ha actualizado. Pero me está mandando un mensaje en una variable de cadena. Entonces, como me está mandando solo un mensaje, yo directamente recibo ese mensaje y lo imprimo acá, ¿no ve? Cuando apriete modificar, que imprime ese mensaje. Si se ha actualizado o no se ha actualizado. Entonces, como voy a imprimir directamente, voy a utilizar lo que es el message box, ¿no? Punto show. Y dentro de este mensaje, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que se llama el llamado a la función actualizar, ¿no? No se olviden, mi instancia de conexión siempre va a ser C, por eso utilizo C, ¿ya? Porque aquí estoy creando la instancia de la clase conexión, ¿no? Entonces, en la variable C. Entonces, yo aquí, ¿a quién voy a llamar? A C.actualizar, ¿no? Porque actualizar se llama nuestra función, ¿no? Aquí está, actualizar se llama. Entonces, C.actualizar, entonces tengo que mandarle valores. Ya. Entonces, le mandaré valores, ¿no? Lo primero que tengo que mandarle, ¿qué es? El ID. ¿Y el ID de dónde voy a capturar? De mi caja, ¿no ve? Como hemos hecho en la inserción. Entonces, como es entero, lo convierto, ¿no ve? En punto parse, paréntesis, y le doy txtid.text. Ahí estoy capturando el valor de esa caja de texto. Inmediatamente, ¿qué le voy a mandar? Le voy a mandar el valor de la segunda caja. Entonces, le diré txt, nombre en mi caso, punto text. Luego el txt, apellido, punto text. Y finalmente, como yo no le he cambiado de nombre, sigue estando con DateTimePicker 1, ¿no? Y le voy a mandar el valor, que sería punto value, punto to short date, sí, to short date, yeah.
to short date, para capturar la fecha. Como es un operador nuevo, entonces ahí, uno más. Listo. Entonces, ya le estoy mandando el mensaje, ¿no? Entonces, simplemente en el botón voy a hacer eso. Estoy llamándole a la función actualizar, mandándole los valores de las cajas. Va a venir aquí, va a recibir los valores de las cajas de texto, va a entrar acá este comando SQL, va a ejecutar el comando actualizar en la tabla persona, recibiendo el nombre, recibiendo el apellido, recibiendo la fecha, cuando compare el ID dentro de la tabla. ¿Por qué utilizo el cuando? Porque imagínense que mande yo datos, ¿a quién va a modificar? ¿No? Tiene que buscar pues al ID, al que va a modificar, ¿no? Entonces va a ejecutarse eso, lo va a hacer un execute no query para refrescar y directamente hace la modificación. Entonces hacemos la prueba. Ya. Entonces mi base de datos es esta que está entrando aquí. Entonces, de esta mi base de datos, yo quiero modificar, a ver, los datos de Pedro. ¿Ya? Entonces, primeramente, ¿qué voy a hacer? Le voy a buscar, ¿no? 222, ya. Me he encontrado al Pedro Poveda. Quiero completar su apellido de Pedro Poveda, que sea Morales más, ¿ya? Morales. Y su fecha de nacimiento de este Pedro Poveda, 1 de julio, ya. Lo vamos a poner 2 de julio, ya está. Ahora va a ser 2 de julio y Morales más lo estoy aumentando, ¿no? Entonces yo lo aprieto el botón, ¿no? Aprieto el botón de modificar, ahí está, ¿no? Se actualizaron los datos, me dice, ¿no? Entonces los datos que he insertado se han actualizado. Entonces aprieto aceptar. A ver, ¿dónde está? Pedro Poveda. Sigue con el anterior, pero a ver, revisaremos nuestra base de datos. Revisaremos nuestra base de datos aquí en SQL. Ahí está, miren. Pedro Poveda Morales, 2 de julio, que hemos modificado. Pero acá no ha hecho el cambio. Ah, ¿por qué? Porque tenemos que refrescar el Data Grid View. Entonces, para refrescar yo mi Data Grid View, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Entonces, aquí cuando voy en mi formulario, acá, una vez que imprima el mensaje que se ha insertado los datos, bueno, pues utilizaré mi instancia de lo que hemos creado en la anterior clase. ¿Se acuerdan lo que hemos creado ayer? De carga de personas al Data Grid View. Este hemos creado ayer, ¿no ve? Para cargar datos al Data Grid View de toda la tabla. Entonces le haré la llamada a esa función, ¿no? Directamente con c.carga personas, ¿no? No actualizar. c.carga personas y le voy a mandar mi Data Grid View, que en mi caso se llama Data Grid View persona. Listo, ahí le estoy refrescando los datos. Entonces, volvemos a ejecutar nuestro programa. Le doy conectar, entonces ahí están los valores, ¿no? Entonces, ahí tengo. Ahora, fíjense, voy a buscar de nuevo, a ver, ahora lo vamos a buscar a Rosa. 333, ahí está, Rosa Peláez. A Peláez le vamos a aumentar que su otro apellido es Páez. Su fecha de nacimiento es a 15 de julio del 2021. No había sido en julio, había sido en junio. ¿Ya? 15 de junio ahora quiero que sea. ¿Ya? Entonces, Rosa Peláez Páez, 15 de junio. Aquí está, Rosa Peláez Páez, 15 de julio. ¿Ve? Entonces yo digo modificar. Entonces esto voy a subir aquí. Fíjense, ya. Acá vamos a poner. Fíjense, ni bien apriete este botón, debería cambiarse toda esta fila. ¿No ve? Toda esta fila. Entonces yo aprieto y ahí está. ¿No ve? Rosa Peláez Páez, 15 de junio, ya le he puesto.
Entonces, esto me va a dar para cualquiera, ¿no? Si yo quiero seguir modificando, simplemente, ¿qué voy a hacer? Borrar el ID, ¿no? Me dice, debe llenar. Digamos, no es Suárez este, solo es Morales. Entonces le diré 111. Entonces, no, este no es Morales, solo es Morales, no es Suárez. Lo modifico, le doy a aceptar, ahí está. Ha ido modificando los datos, ¿no? Entonces, ya estaría funcionando los dos comandos principales, ¿no? Lo que es agregar y eliminar. Si yo quiero, digamos, a ver, el 5, ¿no? El 1, 2, 5, lo agregar sigue funcionando, ¿no? Es imposible registrar usuario. A ver, voy a introducir un nuevo usuario, 666. El nombre. Vamos a poner aquí Juan Carlos. Juan Carlos Rosales, vamos a poner. Rosales. Fecha de nacimiento, vamos a poner 2004, junio 18, ya un ejemplo. Nuevo usuario, ¿no? Agrego, se insertó, aquí está. Ya agregado a Juan Carlos Rosales. Pero por error de typeo me he equivocado. Poner su segundo apellido. Entonces lo modificaré. Introduzco el 666. Ahí está mi encontrado Juan Carlos. Me he olvidado poner que también es Yucra. Entonces le diré modificar, ya no agregar, ¿no? Porque si lo voy a dar a agregar, me va a decir que el usuario ya existe, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a dar? Modificar. Entonces le doy modificar. Me dice que se han actualizado los datos y ahí está. Juan Carlos Rosales Yucra. Actualizado los datos, ¿no? Entonces, con esa parte estaríamos viendo, terminando lo que se refiere a la opción de modificar, ¿no? Entonces, los botones y los controles ya funcionan. Entonces, el trick es importante, ¿no ven, jóvenes? Porque incluso aquí podrían ponerse un botoncito de limpiar, ¿no ven? Y que les limpie todos los datos directamente. O si no, ya lo borran los datos y estén limpios, ¿no? Pero no, nunca se detiene el programa. Porque si no usan el trick-catch, les va a dar error y ¡pac! Se va a cerrar el formulario. Pero en este caso, fíjense, nunca, no me va a dar error. Eliminar no está activado, ¿no? Entonces, en esa parte, las operaciones van cumpliéndose. Entonces, con el CRUD ya hemos hecho lo que es la creación, inserción de datos. READ, ya hemos hecho la lectura de los datos en un grid. Ahora hemos hecho el update, ¿no? Lo que es la modificación, y nos falta hacer lo que se refiere a la eliminación de los datos. Entonces, cuando yo elimine datos, igual, ¿qué voy a hacer? Voy a capturar de acuerdo al ID, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, ¿quién tiene alguna pregunta? Yo no. Ya, Ninguna ¿otros? pregunta, ingeniero.